Ah, el título en esta ocasión es Rumbo a casa. Rumbo a casa. Si ustedes recuerdan lo sucedido con el pueblo de Israel, cómo Dios a Israel se presentó a ellos como el único Dios verdadero. El pueblo de Israel es un pueblo único y especial. ¿Qué tanto ustedes conocen de esto? No lo sé. Pero Israel es el pueblo escogido de Dios. Aquellas personas, por así decirlo, Dios los tomó, como en la misma escritura nos dice, no porque fueron los más numerosos, ni necesariamente por alguna cosa en particular, pero Dios los escogió. Y en un dado momento, empezando con Abraham, le avisó que él iba a ser padre de multitudes. Y así sucedió. Pero ya no solo aplicaba en la parte física, en la de que a aquellos que descendían de Abraham, sino que también espiritualmente ustedes y yo ahora somos descendientes de Abraham, pero solo espiritualmente. Pero el pueblo de Israel literalmente desciende de ese hombre llamado Abraham, por un hijo que les nació a una edad ya muy avanzada. Bien, entonces con esto usted ya recordará que Israel estuvo en Egipto más de 400 años, aproximadamente 430 años en total, y llegaron a ser básicamente esclavizados, a donde ellos eran los que trabajaban y los demás los veían, porque la multitud creció. El número de personas de los hijos de Jacob crecieron mucho en número, y el pueblo se aumentó, y ellos estaban bajo Egipto, básicamente en esclavitud. Y el Señor lo sacó. Como no puedo ir a todos los pasajes ni a toda la historia, entonces les digo, el Señor lo sacó de ahí, lo sacó de casa de servidumbre, pero hizo lo necesario o la advertencia necesaria para que aquel pueblo que ahora salía de la esclavitud no volviera después a caer en otro tipo de esclavitud. Y miren lo que nos dice, lo que le dijo al pueblo de Israel en aquellos días y lo que nos dice a ustedes, a nosotros, a ustedes y a mí, a lo que nos dice a todos nosotros en este día. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y leíamos que dice, no suceda después que se te olvide, porque suele suceder, hermanos, que cuando hay abundancia, aún el pueblo creyente tiene la tendencia a olvidarse de Dios. Sin embargo, cuando hay todo lo que uno necesita y más, que aquí en esta nación, ustedes y yo no tenemos lo que necesitamos, tenemos mucho más que lo que nos es necesario. Entonces el Señor sabe cómo es nuestra reacción por naturaleza y que de pronto, al tener todo aquello y que esté al alcance de nuestras manos, de pronto empecemos a descuidar nuestra fe, empecemos a descuidar nuestra salvación y luego finalmente nos alejamos de Dios. En ningún momento Dios se aleja de nosotros, pero nosotros de Dios sí. Ahora, debo quizás hacer una aclaración. Sí hay ocasiones en que Dios se aleja de uno. ¿Cuáles serían esas ocasiones? Por ejemplo, la Escritura dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y si ustedes y yo tomamos de pronto una actitud de altivez, de orgullo, de vanagloria, entonces Dios, quiera que no, se va a apartar de nosotros. No nos va a dejar de su mano, es decir, siempre estará dispuesto a restaurarnos. Pero Dios no soporta la altivez, no soporta el orgullo. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero la razón quizás principal es porque el orgullo nos va a destruir. No solo nos aleja de Dios, pero nos destruye finalmente. Nos aleja de la propia familia. Si usted en alguna ocasión ha tratado con alguien que tiene esa tendencia de la altivez y el orgullo,
esa persona se hace un poco insoportable. Los que quieren tratar con esa persona son solamente su mamá y su papá. Pero de ahí en más, no hay muchas personas que necesariamente quieran tratar con alguien así. Pensaba yo en un tiempo pasado, en años pasados, si en alguna ocasión yo me escucho mis propias palabras, si en alguna ocasión usted se escucha sus propias palabras y de pronto oye, muchas veces de su parte, deténgase, piénselo porque algo está sucediendo que quizás no debe estar sucediendo. Porque de pronto la conversación se centra en usted o se centra en mí. Y eso puede dar paso a ese orgullo. No quiero decir que no compartamos, por ejemplo, la historia de su familia. Cuando yo era chiquito, chiquita, vivía así. No, no me refiero a eso. Pero si de pronto nuestra conversación incluye mucho el yo, puede ser que estemos entrando en un área de peligro. Y lo recuerdo esto, o lo traigo a memoria ante ustedes y a mi propia persona, porque esto es un riesgo que unido a la abundancia nos puede llevar en una dirección incorrecta. Mire la historia del pueblo de Israel, en pocas palabras. Salieron de Egipto, el Señor los sacó de casa de servidumbre y los sacó con brazo fuerte. Antes de sacarlos, manifestó al pueblo egipcio que Él era Dios y que los dioses que ellos tenían no eran nada. Y a través de cada una de esas plagas, el Señor se manifestó como el único Dios verdadero para el pueblo de Israel, pero también para el pueblo egipcio que estaba viendo todas aquellas cosas. Pero ¿qué sucede? El pueblo egipcio no se convirtió. Sabemos una cosa. Cuando Israel salió de Egipto, se le unieron muchos egipcios y de otras naciones. Curiosamente, escúcheme lo que le digo, aquella gente que se unió a Israel cuando salieron de la esclavitud, apenas pasaban 3 días y aquellos ya se estaban quejando. Y luego contagiaron al pueblo de Israel, hasta llegar a un punto donde el pueblo fastidió, cansó al Señor. ¿Recuerda usted que el Señor hizo caer del cielo maná, pan del cielo? Y eso era el alimento perfecto para cualquier persona en cualquier tiempo. Aquello era saludable en toda la extensión de la palabra. Pero el pueblo empezó a quejarse contra Dios y luego a quejarse contra Moisés y decirle: nos trajiste acá al desierto, nos sacaste de Egipto, ahí comíamos pescado, comíamos cebollas, puerros, que hasta la fecha nunca lo he investigado qué exactamente es, por descuido más que otra cosa, pero recordaban las ollas de carne que comían, dicen, de balde, y no era cierto, ellos eran esclavos allá. Pero de pronto aquellos que los rodeaban y que no eran de parte del pueblo de Israel, infectaron al pueblo de Dios con un problema. Y el pueblo de Dios dejó que aquella influencia de los pocos finalmente ejerciera mucha influencia sobre los muchos, y el pueblo de Israel llegó a crecer en número, aun cuando ya llegaron a la tierra prometida, y luego también hubo riqueza, y con el paso de los días, una de las cosas más tristes que le pasó al pueblo de Israel es que Dios les había dicho que ellos debían de repetir las cosas que habían aprendido de Dios a los hijos y los hijos a los hijos, para que continuamente aquello estuviera en la vida de aquel pueblo y el pueblo no se desviara. Pero se les olvidó hacer eso. Y de pronto llegó abundancia, y con la abundancia llegó el descuido, y finalmente Israel se fue tras dioses ajenos. Bien, hay una similitud entre la iglesia y el pueblo de Israel al salir de la esclavitud. Ustedes y yo también, cuando creímos, el Señor nos sacó de esclavitud.
Nosotros ciertamente no estábamos rompiendo piedras ni pegando ladrillos como Israel estaba. Pero ustedes y yo sí teníamos una cosa similar al pueblo de Israel. Y era que a nosotros nos sacó de una esclavitud que estaba o que nos ligaba al pecado y a la maldad. Y el pecado nos esclavizó. ¿Cuánto se ha dado cuenta usted en cuanto a esto en su caminar con Dios hasta la fecha? No lo sé, pero el pecado esclaviza. El pecado no lo deja a uno ver, no lo deja a uno entender. Uno actúa similar a un animal. Uno no es un animal, pero actúa como sin razonamiento porque el pecado está en uno y lo mueve en direcciones contrarias a lo que el ser humano debiera ir. Porque ustedes y yo tenemos, y todo el ser humano, tenemos un cierto entendimiento, el cual viene de Dios y nos hace poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero porque tenemos esa naturaleza que recibimos de Adán, como se mencionó en la clase de la escuela dominical, entonces, si no hay un encuentro con Jesús, vamos a seguir esa naturaleza. Y la reacción siempre va a ser hacia el pecado, hacia todo aquello que es malo, que es dañino, y aún peor, a maldades que ni siquiera se pueden describir fácilmente a los oídos de nadie. Pero todo eso nos hizo en un dado momento personas ciegas. Porque de los que estamos aquí, en algún momento creímos, pero ninguno nació creyente. Todos, tarde que temprano, tuvimos que recurrir al arrepentimiento. Por medio de Jesucristo obtuvimos salvación y eso nos hizo nuevas criaturas. Y empezamos a caminar en un nuevo camino. Pero el Señor nos sacó pues del pecado y de la maldad, de una esclavitud peor que si estuviéramos pegando ladrillos, haciendo barro y todo eso. Esta esclavitud es mucho peor que la que el pueblo de Israel sufría. Porque cuando uno vive en una cierta dificultad o en una cierta pobreza, le sufre, sí. Pero eso tiene remedio. Pero si no hay un encuentro con Jesús durante el periodo de la vida entre el nacimiento y la muerte, entonces todo se pierde. Y aunque hubiésemos logrado cantidad de cosas, todo se pierde. De ahí que es tan valiosa su salvación. Una de las porciones que se leyó anteriormente tiene que ver precisamente con eso. ¿Cómo escapará alguien si descuida una salvación tan grande? En el caso suyo y mío, descuidar esa salvación tan grande tendría que ver con olvidarnos de aquellos mandamientos, de aquellos estatutos, de aquellas bases que Dios puso para que ustedes y yo viviésemos. Sabemos por medio de la Escritura también que dice, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. Lo cual quiere decir que su participación o mi participación en cuanto a lograr la salvación no es más que venir delante de Dios y decirle, Señor, he pecado en esto, soy pecador, pido perdón por mis pecados, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, porque ustedes y yo, a la verdad, y cualquier otra persona que ha creído y que hoy en muchos lugares están reunidos los hermanos, ninguno es salvo por sus propios medios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano, aún mucho antes que ustedes y yo viniéramos a Cristo. Aquello estaba preparado para que luego ustedes y yo caminásemos en ellas. Y no importa la edad nuestra, no importa el tiempo, qué tan largo es desde que creímos hasta esta fecha, ustedes y yo debemos procurar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque eso nos mantiene saludables espiritualmente. Muy difícil va a ser para nadie, para cualquier persona. Muy difícil va a ser que se mantenga firme espiritualmente si se aparece por el templo una o dos o tres veces al año. Va a ser muy difícil que esa persona esté firme espiritualmente. Ya su estado espiritual decayó. Aunque debo recordarle y decirle una cosa, la salvación que es en Cristo no se pierde, porque no está basado en la persona misma, está basado en Cristo. Pero la comunión con Dios sí se pierde. Sí se pierde. Porque en cuanto uno se aleja de los preceptos, de aquellas cosas que Dios estableció y que hoy las conocemos por medio de su palabra, entonces empezamos a carecer de la parte espiritual y el mundo que nos rodea empieza a ejercer una influencia, la cual viene a ser tan fuerte que de pronto nos lleva como una corriente de aguas, nos lleva en la dirección que el mundo que está en derredor nuestro va. Y el Señor sabe eso desde luego y nos avisa y nos da un aviso previo para que no lleguemos a vivir una situación así. Así como el pueblo de Israel le tomó 40 años para llegar a la tierra prometida, así ustedes y yo tuvimos un principio en caminar con Dios. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien. Ahí tuvimos nuestro principio y el Señor creó en nosotros una nueva persona y nos mostró un camino desconocido hasta ese momento para nosotros. El Señor Jesús dice que el camino que lleva a la vida es angosto, la puerta es angosta, mas en cambio aquella que lleva a la perdición hay lugar para todos y todos pueden entrar cómodamente. Pero se ha dado cuenta lo difícil que es para que una persona camine en ese nuevo camino del cual el Señor Jesús habla. Es difícil. No es que sea difícil porque Dios lo hizo difícil, pero es que hay una lucha en el ser humano contra su propia carne, contra sus propios deseos y finalmente eso se impide. Y si a eso le añade a Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, entonces eso causa que la persona se ocupe en muchas cosas, pero no en las cosas de Dios. Y esto es una lucha que va a continuar hasta que el Señor Jesús levante su iglesia y hasta que las últimas cosas terminen. Pero esa lucha va a continuar. Ahora, ¿qué hacer o qué haremos ustedes y yo? ¿Iremos hacia donde va la corriente de este mundo? Hay de nosotros si tomamos esa línea. Pienso que no. Pero no nos conviene hacer eso. Porque el mundo que nos rodea está como estábamos nosotros antes de conocer de Cristo. Pero quizás con una pequeña diferencia. Porque cuando se nos narra en el libro de Génesis de la costumbre y de la manera de vivir de aquellos que vivían en los días de Noé antes del diluvio, se narra en esas personas algo terrible, una manera de vivir increíblemente mala. Y hoy,
como que gradualmente, desde hace unos años para acá, estamos llegando. Y a la fecha, la verdad, yo no sé si los que vivieron en los días de Noé estaban peor que la generación actual, no lo sé. Pero por lo menos tenemos mucha semejanza. El mundo, hablando en general, nos parecemos mucho a lo que allá se describe. El mundo es una locura ahora. Ahora, ¿qué va a convenir para usted y para mí? Ustedes y yo tenemos que afirmarnos más en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que sujetarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos alce cuando venga a ser necesario. Pero es necesario todo eso. Dije hace unos días que vinimos acá, que la iglesia actual, la iglesia de Cristo, la iglesia real, porque no todo lo que brilla es oro, hermanos, hay muchos grupos en diferentes lugares, pero desafortunadamente en muchos de los casos la Biblia desapareció, es decir, no se rigen por la Escritura. Aquel grupo de personas, y entre ellos hay muchos hermanos en Cristo, pero aquel grupo de personas, a veces muy numerosas, se olvidaron de Dios. No se olvidaron de estar envueltos en las cosas de Dios. Esto todavía lo hacen hasta cierto punto. Pero lo que sí se olvidaron fue de Dios. Cuando usted vaya caminando hacia adelante en su crecimiento de años y con Dios, haga lo que tenga que hacer. Participe en lo que tenga que participar. Cante los cantos. Ore. Lea la Escritura. Participe en la clase. Todo aquello hágalo porque es necesario. Pero que en el proceso de actividades no se olvide de Dios. Porque me he dado cuenta en el paso de los años, desde que creímos mi esposa y yo, son más de 40 años, y me di cuenta que muchas veces uno puede llegar a envolverse en tantas cosas que son de Dios y al final se le olvida el Dios mismo. Y eso nos lleva a una área de mucho peligro y la cual en la población actual de creyentes mucho está sufriendo por esa causa. Cuando digo, hermanos, que la Biblia desaparece, porque a veces desaparece de los púlpitos y a consecuencia, y no me refiero a un caso en particular o a un asunto en particular, porque esto ya es generalizado. Les cuento rápidamente algo que supe en algún tiempo hace años pasados. En el estado de California, como aquí me imagino, hay varias congregaciones que se cuentan entre los 15,000, 10,000, 12,000 miembros. Lo cual, al puro decírselo, pues usted puede imaginarse la cantidad de personas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una congregación en un pueblo que se llama Lake Forest, en California, que la última ocasión que yo supe algo de ahí, había 23,000 miembros. No se congregan no todos a una sola vez, pero todos esos son la membresía registrada ahí. Curiosamente, el pastor que ha estado ahí por cantidad de años ha escrito muchos libros, pero esto lo digo no con el fin de criticar necesariamente a esta persona, pero solo para esclarecer un asunto. Él ha escrito muchos libros que se han utilizado y medios de enseñanza que se han utilizado en las iglesias bautistas. Se llama Rick Warren. Y este hombre llegó a un punto donde, hablando públicamente, dijo que él ya no sabía si él era cristiano o no. Que él tampoco sabía si existía Dios o no. Pero todavía sigue como pastor, todavía está ahí. Hasta donde yo sé, todavía sigue estando ahí. Pero algo pasó en la vida de él y en la vida de esa congregación tan numerosa que se envolvieron en muchas actividades, crecieron y había abundancia increíble.
pero se olvidó de Dios. Y se olvidó él y causó que los demás se contagiaran con el mismo mal. A tal punto que muchos de ellos están en la misma situación que el pastor del que les menciono. Entonces, ustedes y yo como iglesia debemos estar conscientes de cuidar de nuestra propia vida y de nuestros hermanos en Cristo y esforzarnos en proseguir. ¿Cuánto tiempo habrá, cuánto tiempo quedará para el día en que el Señor Jesús levante su iglesia? No lo sé. No hay manera de que yo lo sepa o que usted lo sepa. Aunque investiguemos cuánta más escritura podamos, no vamos a llegar a una fecha. Y ni siquiera debemos hacer eso. Pero viendo lo que sucede alrededor nuestro y en nuestras propias vidas, a mí me gustaría que fuese ya. Porque el mundo que nos rodea cada vez está más terrible. Ahora, al hablar así, piensa uno, bueno, ¿y qué de los que no son salvos aún? Cierto, pero le digo una cosa. Después de que el Señor levante a su iglesia, muchos de los que nunca quisieron acercarse a Dios en el tiempo de la gracia, lo van a hacer por la persecución. En el libro de Apocalipsis se mencionan miles y miles y miles, muchos, que van a creer en ese tiempo, en esos últimos 7 años. Sin embargo, ahora no quieren acercarse a Dios. Están ocupados cada quien en su vida. Y pareciera ser que no hay manera de que aquello caiga. Ahora, como sé que el tiempo avanza y voy a llegar hasta aquí, pero usted va rumbo a casa. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto de casa de servidumbre, usted un día también y yo salimos de la esclavitud del pecado y la maldad y todas las perversiones que hay. El Señor nos sacó. Nos sacó de una oscuridad a una luz admirable, de la oscuridad a su luz admirable. Y empezamos a caminar rumbo a casa. Y el domingo centrante, si el Señor lo permite, pues entonces continuaremos todavía a este punto. Pero vamos rumbo a casa. Y como no hemos llegado ahí, entonces van a suceder cosas difíciles en su vida y en mi vida. Y debemos estar conscientes que mientras que no lleguemos a casa, todavía vamos a pasar por estas dificultades. Les narro una anécdota, aparentemente es real, es algo que escribieron alguien, pero basado en un dato real. Y probablemente el domingo entrante, si el Señor lo permite, voy a tener que volver a recordar esta misma anécdota. Pensando en rumbo a casa, hubo una persona la cual pasó la mayoría de su vida adulta como misionero en lugares donde tenía mucha escasez. No era como en la actualidad, porque hoy usted debe conocerlo. Hay misioneros, pero en parte se parece como a una vacación, porque van a algún lugar y tienen todo lo que necesitan, y a veces porque tienen todo lo que necesitan no hacen lo que debieron hacer. Y van más porque fueron enviados, porque había un fondo en las congregaciones grandes, y son enviados como misioneros, y algunos de ellos no saben de lo que van a hablar. Ojalá que no fuese así, pero es cierto. Pero de este misionero que le menciono, había pasado la mayoría de su vida adulta como creyente en lugares muy difíciles, inhóspitos, con dificultades, escaseces. Y finalmente llegó el tiempo de la edad donde, pues al no poder más, porque desde luego si falta la fuerza física, pues ya no es lo mismo. Todo decae en uno. Y aquella persona estaba regresando
a los Estados Unidos. Y venía en un barco, el transporte para él era un barco de pasaje. Y era un viaje largo, como usted se imaginará, si viene del lado del Medio Oriente, de esos países, y tiene que cruzar en barco acá, pues en ese tiempo eran meses. Pasaba de un mes el poder llegar hasta acá de regreso. Hoy en día no, en 15 horas usted va a cualquier lugar de eso, pero en ese tiempo no. Y este hombre venía de regreso. Y cuando llegó el barco y atraca en el puerto, había mucha gente abajo esperando a los pasajeros. Y los que estaban abajo veían a su familiar arriba que todavía no bajaba. Y desde allá me saludaban con alegría, como suele suceder con una persona que no han visto por tiempo. Y este hombre se quedó mirando, esperando que alguien lo estuviera esperando, al igual que a muchos de los demás. No había. Bajó del barco y llegó hasta la parte de abajo, caminó fuera del barco y no había nadie que lo estuviera esperando. Y empezó a caminar a casa en autobús. Y llegó a su vecindario y no había todavía quien lo estuviera esperando. Y cuando eso sucedió, aquella persona le ganó el sentimiento y empezó a llorar, porque veía que a otros los habían recibido y para él no había habido nadie, no había habido nadie. Y se dice en esta historia que él oyó una voz: es que aún no llegas a casa. Entendiendo que era la voz de Dios, recordándoles que aún no llegas a casa. Porque ustedes y yo aquí vamos de pasada. Así como Abraham en el principio estaba aún en la tierra prometida, pero vivía como extranjero, ustedes y yo no nos vamos a quedar aquí en ninguna forma. El ser humano va de pasada aquí. Y la vida aquí es corta. Aún para los que vivan 100 y tantos años, la vida sigue siendo corta. Pero ustedes y yo vamos rumbo a casa. No les sorprenda que haya ciertas tristezas, que haya de pronto cierta melancolía, ciertos sentimientos. Cuando usted vea alrededor y se acuerda de hermanos, hermanas en Cristo, que quizás debieran estar aquí sentados al lado suyo, pero no lo están. No deje que eso le quite el ánimo. Usted todavía no llega a casa. En lo que vamos caminando, hagamos lo que debemos hacer y en su momento el Señor, no de acuerdo a lo que nosotros querramos, pero de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al plan que Él tiene, usted verá algunas de las mejorías que el Señor va a hacer, pero no permita que su ánimo decaiga en ningún momento. Porque al fin y al cabo, ustedes y yo todavía no llegamos a casa. Y en lo que estamos aquí, démosle gracias al Señor, porque ciertamente ustedes y yo tenemos abundancia. Probablemente, o hay la ligera posibilidad de que usted ya planeó qué va a comer hoy. Si le preguntara, yo creo que me diría que sí. No le voy a preguntar, desde luego, ahorita. Pero creo que si le preguntase, cada uno de nosotros tendría algo que decir al respecto. Si yo pienso que voy a ir o voy a hacer esto y voy a comer quizás esto. ¿Y por qué? Porque Dios en su misericordia todavía nos lo da. Así es que en lo que vamos caminando, que el agradecimiento, la gratitud no se quite de nuestro corazón y afirmémonos cada día más en Dios y en el poder de su fuerza. Quiero leer, vamos a ponernos de pie, quiero leer un pasaje que para mí siempre, en algún dado momento, empezó a ser costumbre como pastor estando en California.
Y quiero leerlo antes de orar. Y esta porción se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 hasta el 27. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor. Que así haga en su vida suya y en la vida de su familia, y en la vida mía, en la vida de mi familia. Porque muy probable es que ustedes tienen familiares que no son salvos. Muy probable es también que yo, mi esposa y yo tenemos familia que no es salva. Que el Señor nos bendiga y escuche la oración que hacemos en favor de ellos, y que ahora que aún hay tiempo, ellos puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Oramos entonces. Señor y Dios, damos gracias por este tiempo en el cual nos permitió estar aquí en este templo. Gracias, Señor, porque ha sido muy agradable este tiempo, el estudio de su palabra, los cantos, todo aquello que ha sucedido, porque todo ello, Señor, nos fortalece, nos enseña, nos trae aliento, nos anima a continuar adelante. Señor, gracias por ello. Ahora, Señor, usted conoce lo que cada uno de los que estamos aquí y las familias que representamos, usted conoce de lo que carecemos. Le rogamos pues misericordia tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestros familiares, Señor Santo. Rogamos también por aquellos hermanos que en algunas ocasiones he visto aquí y hoy no están. Rogamos por el bienestar de ellos. Rogamos, Señor, por ese avivamiento necesario en cada uno de nosotros, que nos impulse, Señor, a apartar el tiempo el día domingo para acudir al templo. Si alguno de entre los hermanos se encuentra no bien de salud, le rogamos que le restaure. En cuanto a nosotros, en sus manos encomendamos nuestras vidas. Ayúdenos a iniciar la semana. Ayúdenos en aquellas áreas donde ni siquiera sabemos que tenemos necesidad. Y aquellas cosas que sí están claras, que son una necesidad, pues Señor, le rogamos que usted se manifieste en favor nuestro. Le pedimos también perdón por nuestros pecados y rogamos, Señor, que usted cada día nos fortalezca más de tal manera, Señor, por medio de la Escritura, Señor, por medio de la oración, para que los días venideros sean para nosotros mejores espiritualmente hablando. Así pues, le damos gracias, le damos honra y gloria. Todo, Señor, se lo pedimos dándole gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenos días, muy buenas